o sea, la ministra de Trabajo, que además tampoco sabemos muy bien en nombre de qué habla, porque es ministra de Trabajo, no es ministra de Economía, no es Ni ministra de Hacienda. Hacienda. Claro, podría decir, bueno, es líder de Sumar, pero también cesó como líder de Sumar después de las elecciones europeas. Entonces, no sé muy bien en nombre de qué negocia, en nombre de qué habla y en nombre de qué propone. Pero bueno, dejando eso de lado, eh, ella apela a este tipo de medidas para disminuir la desigualdad. Pero claro, hay que entender que la desigualdad patrimonial en España está, no solo, pero está muy vinculada en España y en otros países, con la falta, si lo queremos, de democratización. No me gusta el sustantivo en De absoluto acceso, porque ¿no? A lo mejor podríamos decir, como de falta de sí, acceso. de universalización del Sí, acceso a los mercados financieros y a la inversión más o menos profesionalizada de grandes capas de la sociedad. Y esto ni siquiera es algo que diga yo, que obviamente también lo digo, ¿no? Y además lo digo desde hace muchos años. En el año 2006 publicamos en el Instituto Juan de Mariana un informe que se titulaba Hacia una sociedad de propietarios, donde lo que defendíamos era ir dando más cabida al ahorro personal de la gente para que entren en los mercados financieros y se convierta en copropietarios de las empresas de su país o de otros países y por tanto que a través del mercado bursátil vaya construyendo un patrimonio financiero sustancial y sano y saludable, ¿no? Pero ni siquiera es algo que diga yo. Un economista de izquierda, incluso de izquierda poscomunista, yo creo que tan interesante como Branko Milanovic, que además es uno de los grandes teóricos modernos de la desigualdad, él mismo dice que una forma de solucionar, no la única ni mucho menos, pero una forma de solucionar, de paliar o de reducir la desigualdad de riqueza en nuestras sociedades capitalistas modernas es facilitar el acceso a los mercados financieros o a los mercados de propiedad sobre activos a grandes capas de la población que hoy están fuera de ellos. Y por tanto, que no solo inviertan en bolsa el 10% más rico de la sociedad. Que a ver, el correcto. 10% más rico ya es mucha gente, pero claro, te queda otro, no diré 90, porque en ese 90 hay mucha gente, jóvenes, por ejemplo, que a lo mejor ni siquiera están trabajando y no tienen capacidad de ahorro, pero bueno, no sé, un 40, un 50, un 60% te queda que no has metido en los mercados financieros. Es un 40, 50 o 60 que, por ejemplo, en España sí está en la propiedad inmobiliaria, sobre todo como propiedad de primera vivienda, pero que no está en los mercados financieros. Entonces, una forma, ya digo, de reducir la desigualdad sería potenciando, facilitando, empujando, incentivando que esa gente se convierta en propietarios de las empresas a través de su participación sobre acciones. Pero claro, para eso es que es indispensable la industria de los fondos, porque es marciano pensar que un inversor, un pequeño inversor, o un inversor mediano, o incluso un inversor mediano grande, va a invertir seleccionando de manera muy activa y dedicando mucho tiempo en acciones concretas. No lo va a hacer, lo tiene que hacer a través de fondos. Y si tú te cargas los fondos, porque esta medida supone cargarse los fondos, bueno, depende de lo que quieran hacer, ¿no? Pero o sea, aquí también hay que intentar como interpretar las tripas de la vaca a ver qué nos Mm. dicen los augurios, porque, no sé, dice Yolanda Díaz en la entrevista que ¿por qué los fondos han de tributar al 0%? O sea, ¿a qué se refiere? Porque si Es se verdad, refiere al Mario, que traspaso, a la tributación del 0% o a la exención en el traspaso entre fondos, esa no es una tributación del fondo, sino del partícipe en el fondo. Es decir, que al liquidar una posición en un fondo y reinvertir en otro fondo, no pagas por las plusvalías acumuladas, pero no pagas tú, no el fondo. Si en pero cambio es se que es refiere igual a que la la venta, tributación. es que es igual que compra-venta de acciones, exactamente lo mismo. Es decir, que tú cuando liquidas esa posición es cuando tienes que tributar el IRPF y el impuesto correspondiente, en el caso Claro, de pero los fondos. En el traspaso entre fondos, No, ahí hasta no, que ahí no no. liquidas finalmente, no tienes Sí, que pagar, ¿no? Y correcto, correcto, sí, sí. esa es una facilidad que está bien y que tienen los fondos en España y que creo que habría que mantenerla. Pero bueno, si no se mantuviera, pues hombre, te restaría liquidez y de alguna manera también te atascaría inversiones en fondos, porque por no liquidar a lo mejor no das el salto a otro que esté mejor gestionado, que ofrezca mejores perspectivas, pero creo que no sería dramático. De hecho, los ETFs, por ejemplo, que son un fondo de inversión cotizado, no tiene esa ventaja de diferir la tributación
cuando haces traspaso entre ellos, ¿no? Cuando liquidas uno e inviertes en otro. Entonces, si se refiere a eso, creo que es una desventaja grande para el inversor particular, pero no es dramática. Pero es que yo me temo que no se refiere a eso. Me temo que se refiere a el tipo especial en el impuesto sobre sociedades que tienen las instituciones de inversión colectiva, que no es del 0%. Por eso digo que no sé a qué se refiere, sino del 1%. A ver, más o menos es del 0, pero técnicamente no es el 0. Y claro, eso sí es algo mucho más peligroso, porque esa sí es una tributación del fondo y es una tributación al 1%, el tipo general para el resto de empresas es el 25%, pero que tiene una explicación muy clara y muy sencilla. Y es que el fondo, si le obligas a tributar al 25%, estás castigando al inversor con una doble tributación. En realidad con triple tributación. Pero bueno, porque, quiero decir, si yo invierto en acciones, estoy tributando por el impuesto sobre sociedades que paga la empresa en la que yo he invertido, y luego cuando liquido la plusvalía acumulada en las acciones, estoy tributando por IRPF, por rentas del capital. Entonces, he tributado dos veces sobre el mismo flujo de caja, que es el beneficio obtenido por la empresa. Pero es que además, claro, si ya metemos el fondo entre medias a un 25%, pues yo invierto en un fondo, el fondo compra acciones de una empresa, la empresa gana dinero. Por el dinero que gana la empresa, le quitas el 25%. Luego, por ese dinero retenido en la empresa, que es propiedad del fondo, como el fondo gana, pues otro 25%. Y ya cuando yo liquido mi posición en el fondo por la plusvalía que tengo en el fondo, pues o un 21, o un 23, o un 27, un 28, o un 29%, según el tramo marginal en el IRPF. Entonces, claro, no sé, nos estamos yendo a una tributación efectiva sobre el capital invertido en bolsa que puede estar en el 60-65%. Es un despropósito. Pero claro, es que eso es lo que está planteando. Y está planteando generar una desventaja competitiva enorme a invertir directamente en acciones, porque ahí solo pagaríamos 21, 23, 27 o 20, 28 o 29 en función de rentas del capital, a invertir en fondos, que pagaríamos primero el 25 por el impuesto sobre sociedades del fondo y luego, cuando liquidemos nuestra posición en el fondo, lo correspondiente por rentas de capital en el IRPF. Entonces, claro, ¿quién va a invertir en fondos pagando un 25% más de lo que tendría que pagar? Entonces, no sé, es verdad, como rayo de esperanza, que en la propia entrevista dice que, bueno, que Sumar está planteando una reforma intensa de la fiscalidad en España y que hay cosas con las que el PSOE no está de acuerdo, y esta es una de ellas. O sea, que imaginémonos cómo ha de ser de burrada esto para que el PSOE diga, no, no, por ahí no. Pues esperemos que ahí el PSOE se mantenga firme, entienda el ABC de la tributación de los fondos y no cese en esta posición. Y por cierto, sobre esto, un último comentario, porque todo esto viene ideológicamente de cuando hace más o menos una década la izquierda abanderaba el fin de los privilegios de las SICAP. Sí. Porque las SICAP, que tributaban o tributan también al 1%, o sea que ya se las han cargado de facto, las SICAP tributaban al 1% no por ser SICAPs, sino por ser instituciones de inversión colectiva como los fondos de inversión. Y algunos, ya dijimos en ese momento, cuidado, que esto es irrelevante. O sea, es irrelevante. Quien tenga una SICAP le va a fastidiar mucho, pero no van a recaudar nada y desde un punto de vista de mercado financiero, pues tampoco es que se canalice una gran cantidad de financiación a través de la SICAP, ni que sea un instrumento de ahorro muy general. Pero si atacan la SICAP por ser SICAPs, es decir, instituciones de inversión colectiva, luego irán a por los fondos, porque la lógica es la misma. Y claro, ya están yendo a por los fondos. Primero las SICAPs, que era el entremés, y ahora van a por el plato verdaderamente fuerte, que es cargarse el vehículo de acceso a la inversión bursátil para el conjunto de las clases medias que quieran invertir en bolsa.